En el plano personal ocurre que yo hace aproximadamente 4 años superé una fase muy crítica de la depresión. Yo tuve un episodio depresivo. Ese episodio depresivo, superado en el 2016, volvió en octubre del 2019. Es lo que se puede llamar una contraofensiva de la depresión usando términos militares. Con ese elemento de fondo yo me encontré el 11 de marzo. Es decir, yo venía de un punto de vista de fragilidad mental, emocional importante, y en mi caso por lo menos ese elemento fue clave probablemente para hacer que este año de por sí pesado, yo lo llamo al año, parafraseando a una canción de Simon y Garfunkel, Puente sobre aguas turbulentas. Atravesamos un puente, pero tremendamente turbulentas las aguas que llegaban a subirse al puente. Entonces, con ese condicionamiento personal, yo lo viví como periodista. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca paré. Es decir, mi actividad siguió siendo normal en todo el periodo más crítico, inclusive de la pandemia. La pregunta es, ¿qué nos dejó y qué nos deja actualmente? En primer lugar, este es el año, si para mí hay una palabra que le identifica, de pérdida. Personas que perdieron familiares o amigos a causa de COVID. Personas que perdieron su empleo. Personas que perdieron temporalmente sus empleos al haber estado suspendidas. Personas que por lo tanto perdieron derecho a todo el aguinaldo. Entonces, aparte de eso, se tuvo que improvisar un sistema educativo a distancia para el cual no estábamos preparados, porque todo nuestro currículum era obviamente presencial. Entonces, si se tiene en cuenta el plano educativo, donde fue un año definitivamente diferente y habrá que esperar a ver qué se consiguió realmente, el año de lo que podríamos llamar las pérdidas, y dentro de otro componente de las pérdidas, para mí es muy importante lo que yo llamo la pandemia mental emocional. Es decir, está la pandemia de la salud, le hace del COVID. Luego está la pandemia económica, le hace el desbarajuste desde el punto de vista de la producción, del empleo y del crecimiento de la pobreza. Y luego, aparte de la pandemia sanitaria, de la pandemia económica, está en tercer lugar la pandemia mental emocional. Aumentar los casos de estrés, depresión, ansiedad. Por consiguiente, año de pérdidas, año de una triple ofensiva en contra de lo que nosotros vivíamos. Y en el caso paraguayo en particular, este es un país del encuentro. Es decir, este es un país donde la gente necesita tocarse, abrazarse, besarse. Entonces, ese cara a cara, o si se quiere hablar para ser más preciso, esa piel a piel, marcó sin ninguna duda un punto muy fuerte, que se nota ahora en la época de Navidad y Año Nuevo, donde hay un pedido prácticamente desesperado de las autoridades de salud para que mantengamos las distancias en una fiesta que eran tradicionalmente de encuentro. Con estos elementos, ¿cómo uno podría sintetizar? Fue el año en que los seres humanos nos dimos cuenta que no somos como dioses. Nos dimos cuenta que somos tremendamente vulnerables a un virus, solamente un virus, que causó estragos en todo el mundo. Por lo tanto, nos descubrió como vulnerables, nos hizo vivir aún en una gran y mayor incertidumbre de la habitual. Se nos perdió la hoja de ruta, se nos perdió la brújula. Por consiguiente, sí, otra característica que veo es incertidumbre muy elevada y sentimiento de vulnerabilidad. En pocas palabras, estamos terminando el año. ¿Cómo terminamos el año? Y yo pienso en una guerra. Terminamos con demasiados heridos, muchos contusos y muertos. Parece la peste, digamos, Sí, ¿no? efectivamente, así mismo.